Su mente gritaba, pero su boca permanecía sellada. Estaba despierto, pero su cuerpo era una tumba. Imagina este escenario. Un hombre, rodeado por los murmullos preocupados de su familia y el lenguaje técnico de los médicos, yace inmóvil en una cama de hospital. Todos a su alrededor hablan de él como si no estuviera allí. Creen que está en coma, sumido en un sueño profundo del que quizá nunca despierte. Pero están equivocados. Él escucha cada palabra, entiende cada diagnóstico, siente cada lágrima que cae sobre su mano inerte. Está completamente consciente, un prisionero dentro de su propio cuerpo. Esta no es la trama de una película de terror. Es la historia real de Jean-Dominique Bauby, un hombre que vivió para contarlo. Antes del 8 de diciembre de 1995, Bauby era una figura prominente en el mundo de la moda y la cultura. Como editor en jefe de la revista Elle, en Francia, su vida era un torbellino de viajes, eventos glamorosos. Era un hombre de 43 años, padre de 2 hijos, cuya voz y pluma influían en miles de personas. Pero ese día, de forma súbita y devastadora, todo cambió. Mientras conducía su auto, sufrió un accidente cerebrovascular masivo. 20 días después, despertó en un hospital, pero no al mundo que conocía. El evento había destruido su tronco encefálico, el puente que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Perdió casi todo el control motor. No podía moverse, no podía hablar, no podía siquiera respirar por sí mismo. Lo único que le quedaba era el parpadeo de su ojo izquierdo y una mente que, para su propia tortura y salvación, seguía perfectamente intacta. Su memoria, sus pensamientos, su ironía y su brillantez seguían allí, atrapadas. Durante días, el mundo creyó que estaba en coma. Los médicos y enfermeras, acostumbrados a asociar la inmovilidad con la inconsciencia, pasaban por alto las sutiles señales que su mente intentaba enviar. Para ellos, el silencio de su cuerpo era sinónimo de ausencia mental. Era la manifestación de un error profundamente humano: confundir la prisión física con la inexistencia del prisionero. Bauby vivía en un encierro invisible, un abismo de soledad donde la única compañía era el eco de sus propios pensamientos. Era un espectador impotente de su propia tragedia, escuchando cómo se discutía su destino, cómo se lamentaba su pérdida, sin poder gritar: «Estoy aquí». Lo que le ocurrió a Jean-Dominique Bauby tiene un nombre: síndrome de enclaustramiento, o en inglés, Locked-in Syndrome. Es una condición neurológica extremadamente rara en la que un paciente está plenamente consciente y cognitivamente intacto, pero es incapaz de moverse o comunicarse verbalmente debido a una parálisis casi total de los músculos voluntarios del cuerpo. La lesión ocurre específicamente en el puente troncoencefálico, una parte vital del tallo cerebral. Esta estructura actúa como una autopista de información, transmitiendo las órdenes del cerebro a la médula espinal y desde allí al resto del cuerpo. Cuando esta autopista queda destruida, como en el caso de Bauby, las órdenes de moverse, hablar o incluso tragar simplemente no llegan a su destino. Sin embargo, las funciones cerebrales superiores, como el pensamiento, la memoria y la conciencia, que residen en la corteza cerebral, permanecen completamente ilesas. El cerebro sigue viendo, oyendo y pensando, pero el cuerpo ha dejado de obedecer. Es la desconexión más cruel imaginable. En ese silencio aterrador, Bauby encontró una pequeña ventana al mundo. El movimiento de su párpado izquierdo. No podía abrazar a sus hijos, pero podía verlos. No podía responder a sus preguntas, pero podía escucharlos. Y fue a través de ese diminuto movimiento que logró lo impensable. Con la ayuda de una logopeda, desarrollaron un sistema de comunicación. Ella recitaba el alfabeto, ordenado por la frecuencia de uso de las letras en francés, y él parpadeaba cuando escuchaba la letra correcta. Un parpadeo para sí, 2 para no, letra por letra, palabra por palabra, frase por frase. Comenzó a reconstruir el puente que la biología le había arrebatado. Su mente estaba viva. El cuerpo era la prisión, pero el parpadeo se convirtió en la llave. Lo que sucedió a continuación es uno de los testamentos más extraordinarios de la resiliencia humana.
Usando únicamente el parpadeo de su ojo izquierdo, Jean-Dominique Bauby dictó un libro entero. Durante meses, soportó un proceso agónico. Cada letra requería una concentración absoluta, cada frase una paciencia infinita. Su asistente transcribía pacientemente, parpadeo a parpadeo, los recuerdos, las frustraciones, las fantasías y las reflexiones que bullían en su mente atrapada. El resultado fue La escafandra y la mariposa, una obra maestra literaria que narra su experiencia. La escafandra, pesada y opresiva, simbolizaba su cuerpo paralizado. La mariposa, libre y etérea, representaba su mente y su imaginación, que podían volar a cualquier lugar, lejos de esa cama de hospital. Su capacidad para crear una obra de tal belleza y profundidad desde las profundidades de su encierro no solo demostró que su conciencia estaba intacta, reveló la naturaleza indomable del espíritu humano que se niega a ser definido por sus limitaciones físicas. Este caso, documentado y estudiado por la ciencia, nos obliga a mirar hacia atrás, a la historia, y preguntarnos cuántas veces nos hemos equivocado. El síndrome de enclaustramiento nos conecta directamente con antiguos mitos y temores. Historias de personas consideradas muertos en vida, almas atrapadas en cuerpos inertes, o individuos en estados catatónicos que eran confundidos con la muerte misma y, en épocas pasadas, incluso enterrados prematuramente. Antes de que la neurología moderna pudiera explicar estos fenómenos, el desconocimiento daba lugar a interpretaciones sobrenaturales o trágicas. Se hablaba de castigos divinos, de almas ausentes, de destinos irreversibles. La ciencia nos muestra que detrás de muchos de estos mitos no había fantasmas ni maldiciones, sino una biología terrible y una profunda ignorancia médica. El caso de Bauby desmitifica el silencio, demostrando que la ausencia de movimiento no es necesariamente la ausencia de vida interior. Jean-Dominique Bauby murió 2 días después de la publicación de su libro en Francia, pero su voz, liberada a través del parpadeo de un ojo, resuena hasta hoy. Su historia nos enseña una lección fundamental. No era coma, era encierro. La mente seguía ahí. El mito no estaba en su cerebro, estaba en nuestra incapacidad para escuchar más allá del silencio. Gracias por acompañarnos en Anatomía del Mito. No olvides suscribirte para seguir explorando las fronteras entre la ciencia y la historia.